kamikaze. Quiero decirles que me considero un fan de la cultura japonesa, comenzando con su comida, específicamente el sushi. ¿A cuántos de ustedes les gusta el sushi? Levanten su mano. Muy pocos, pero los que levantaron la mano son gente de bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les gusta el sushi. No me pagaron para dar este comercial, pero les recomiendo que vayan a Nigori Sushi. Es el mejor lugar en el que yo he probado aquí en Tijuana sushi. El mejor sushi que puedes comer es aquel que todos sus ingredientes pues son crudos. A mí específicamente me gusta mucho el sushi de salmón y pues que todos los ingredientes sean crudos. No me gustan los rollos que son horneados o que son fritos, pues realmente considero que eso no es sushi. El sushi bueno, el delicioso, es el que es crudo, ¿no? Entonces, desde ahí tengo cierto gusto por la cultura japonesa. He investigado acerca de misioneros en Japón, acerca de iglesias en Japón. Incluso una de mis películas favoritas es la del Último Samurái. ¿Cuántos han visto la película del Último Samurái? Ok, ahí ya más levantaron la mano, ¿verdad? Pero me gusta mucho la película del Último Samurái, pues obviamente la trama de la película, pero en sí me llama la atención mucho lo que es la cultura, ¿no? Cómo muestran a las personas samurái, a estos hombres y mujeres que vivían en aldeas, allá en su paz interior y en su paz exterior. Y yo digo, wow, eso a mí me gustaría, ¿no? De visitar, conocer. En pocas palabras, me gustan, hay algunos aspectos que considero que me son llamativos. Aunque no estoy de acuerdo, jóvenes, con todo lo que hacen en la cultura japonesa, principalmente admiro la manera en la que se entregan a sus creencias. Un ejemplo de las creencias que quiero mencionar, pues son los kamikazes. En su definición, un kamikaze es una persona que se juega la vida, realizando una acción temeraria. Este término kamikaze fue originalmente utilizado por los traductores americanos para referirse a los ataques suicidas efectuados por pilotos de una unidad especial perteneciente a la Armada Imperial Japonesa contra embarcaciones de la flota de los aliados. Y esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucedía es que específicamente había un grupo de soldados japoneses que eran los pilotos de esta fuerza armada y su objetivo era muy claro. Ellos estaban dispuestos a dar su vida en el avión que ellos piloteaban para ir y estrellarse en las embarcaciones de los americanos. Aviones cargados con bombas de aproximadamente 250 kilos impactaban deliberadamente contra sus objetivos con el afán de hundirlos o averiarlos tan gravemente que no pudieran regresar a la batalla. Entonces imagínate el valor, la determinación que tenían estos pilotos japoneses para subirse e ir rodeados de dinamita, de todo esto que en un momento podía explotar, e ir a la batalla y ser capaces de esquivar los misiles, de esquivar las balas, de tal manera que si ellos miraban a una embarcación, ellos literalmente iban con sus aviones y se estrellaban de tal manera que hacían pedazos a las embarcaciones. Ahora, lo mencioné al principio, que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con lo que estos hombres hacían, pero sí admiro el valor, la capacidad que estos hombres tenían para entregar su vida en ese tipo de acciones. Al pensar en esto, no puedo evitar pensar que la Biblia, queridos jóvenes, están llenos de kamikazes. Hombres y mujeres que realizaron acciones temerarias y que por consecuencia el rumbo de su vida y la de otros cambió.
Y al pensar en esto viene a mi mente un personaje, un joven que yo considero un kamikaze en las escrituras. Y ese personaje, ese joven, es el personaje de Josías. Así que quiero invitarlos antes de entrar al mensaje, que cierren sus ojos y oren conmigo para que Dios obre en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra, por el gran honor, Señor, que nos das de aprender de ella. Yo te pido que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que por medio de tu palabra, Señor, podamos aprender el día de hoy cómo ser jóvenes que tomen decisiones temerarias para ti y para el beneficio de otros. Que tu palabra sea quien haga el efecto en nuestras vidas, en tu precioso nombre. Amén. Muy bien, vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo número 1 y el versículo número 2. ¿Tienen calor? ¿Algunos tienen calor? Aquí yo tengo bastante calor aquí enfrente. ¿Saben qué? Me dan ganas de prender el ventilador, pero se va a escuchar en el micrófono. Bueno, vamos a leer a partir del versículo número 1. Dice la Biblia: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Para poder entender, jóvenes, el punto principal de por qué considero que Josías fue un kamikaze bíblico, me gustaría explicarles un poco del contexto. Ahora, muchas veces nos aburre cuando nos explican el contexto, ¿verdad?, de una historia, de un personaje, pero es porque pretendo que realmente entiendas el punto principal de la enseñanza del día de hoy. En el libro de Primero de Samuel de la Biblia nos narra que los judíos le pidieron a Dios ser gobernados por un rey. Anteriormente los israelitas eran gobernados solamente por Dios a través de sus profetas. Pero un día la nación judía dijo: ya no queremos ser gobernados por los profetas, queremos una monarquía, queremos un rey. Vieron pros y contras y ellos decidieron: no importan los contras, queremos tener a un rey, a un hombre que nos gobierne. Dios les cumple su petición y Saúl se convierte en el primer monarca judío. Pero al fracasar Saúl, jóvenes, Dios escoge a David, el famoso personaje que derrota al gigante Goliat. Ese David, el mismito. Con sus errores y virtudes, si tú conoces un poco de la historia de David, Dios hace un pacto con David, y el pacto en el que ellos hacen es que Dios le prometió a David que siempre en su reinado, que siempre en el pueblo judío habría alguien de su descendencia que reinaría sobre Israel, que siempre uno de sus hijos, que siempre uno de ellos estaría en el trono. Dios hace ese pacto con David. Ahora, cuando David muere, Salomón, su hijo, se convierte en el heredero. Ese Salomón que Dios se le aparece en un sueño y que le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a cumplir. Y Salomón le pide sabiduría. Y en los primeros años, queridos jóvenes, de Salomón, Salomón hace un buen trabajo con el reino. Dios usa su vida para que el reino prospere. Pero la Biblia dice que Salomón empieza a desviar su corazón hacia las mujeres, y las mujeres convierten su corazón a la idolatría. Y él rompe su relación con Dios, y su descendiente Roboam toma el lugar de su padre. O sea que Salomón, de los muchos hijos que tuvo, Roboam fue el que siguió en la línea del reinado. Ahora, qué nombre Roboam, ¿no? La historia continúa, muchachos, y la Biblia nos dice que Roboam, como era un joven, y se convierte en el rey, la Biblia dice que hombres fueron y le dijeron: Roboam, mira, el trabajo que tu padre nos dio, pues es pesado para nosotros. Nosotros te queremos ser fiel a ti, queremos que seas nuestro rey,
pero por favor disminuye un poco de la dura carga que tu padre tenía sobre nosotros. Entonces Roboam, muchachos, escoge un mal consejo y le responde a estas personas de manera muy negativa. Y lo que sucede, muchachos, es algo increíble, y el reino, el pueblo de Israel se divide en dos. O sea, se hace una guerra civil, para que me entiendan. Se hace una guerra civil de tal manera que por un lado se convierte el reino de Israel y por otro lado se convierte el reino de Judá. Y lo que sucede, muchachos, y a continuación es lo que mayormente abarca el Antiguo Testamento de la Biblia. Y es que por un lado la Biblia nos narra todo lo que sucedió con los reyes del reino de Israel y todo lo que sucedió por una parte del reino de Judá. Ahora, lo interesante, y para no alargarlo más, es que por el parte del reino de Israel todos sus reyes fueron malos. No hubo ningún rey por parte del pueblo de Israel y de todos los que siguieron por aquel lado que hiciera lo bueno. Todos se desviaron. Pero por parte del pueblo de Judá hubo algunos que decidieron seguir a Dios. Y aquí es en donde entra Josías. Josías viene de una genealogía de reyes en donde algunos fueron malos, algunos fueron buenos, pero algunos fueron peores. Y vamos a ver eso un poquito más adelante, pero el punto aquí al que quiero avanzar es Josías un kamikaze. ¿Por qué considero que Josías fue un kamikaze dentro de este contexto? Vayamos de nuevo a 2 de Reyes capítulo 22. Dice el primer versículo: cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? De 8 años. ¿Por qué personalmente considero que Josías fue un kamikaze? Y obviamente yo escogí el personaje. La primera cosa por la cual lo considero que él hizo acciones temerarias fue por esta primera acción, y es que él comenzó a reinar a los 8 años. Ahora piensa un poco conmigo, ¿ok? Para que despierten. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacías a los 8 años? Ahora, algunos de ustedes no tienen mucho que salieron de ahí, ¿ok? Pero ¿qué hacías a los 8 años? Piensa eso conmigo. Yo me hice esa misma pregunta cuando estaba escribiendo esta enseñanza. ¿Qué hacía yo a los 8 años? Y eso que no estoy tan grande, pero hice un poco de memoria. Mi respuesta fue que a los 8 años yo disfrutaba de la vida haciendo travesuras con mis amigos, haciendo diabluras con ellos. Eso es lo que yo hacía a los 8 años. No estaba encerrado en la casa jugando videojuegos o viendo series de televisión. No, mi infancia a los 8 años, yo estaba en la calle raspándome las rodillas, haciendo travesuras. Algunos de ustedes no entienden eso ya, pero les quiero contar unas historias. Por ejemplo, a los 8 años, una de las muchas travesuras que me gustaba hacer con mis amigos era bajar los switches de las casas. No sé cuántos de ustedes lo hicieron, ¿verdad? Pero en la tarde, como crecí en el fraccionamiento del refugio, y estas casas, en los lugares donde estaban los switches, eran prácticamente pues unas cajas, pero ahí estaban todos. O sea, no era como que aquí había uno y allá en fulana casa había otro, no, sino que en un solo lugar te tenían todos. Entonces nos íbamos a los 8 años y aquella caja que no tenía una reja, pues agarrábamos combo con las 2 manos, ¿verdad? Así, y pues corre. ¿Por qué? Pues porque bajábamos los switches de la luz de todas las casas. A los 8 años eso era una adrenalina súper intensa, muchachos. Algo que hacía que el corazón se acelerara. Yo sé que ustedes siempre se han portado bien, ¿verdad? Pero yo a mis 8 años no me portaba muy bien. Hacía cosas de 8 años. Por ejemplo, también nos gustaba poner cherry booms en los buzones de los vecinos. Los vecinos ahí se esmeraban y compraban un buzón para ponerlo en el patio de su casa, o lo enterraban en su pasto, o lo colgaban en las paredes. Pero a nosotros nos gustaba agarrar unos cherry booms, unos cohetes,
y meterlos al buzón y correr, y ¡pam! Tronaba el buzón, ¿verdad? Muchas veces varias vecinas fueron con mi mamá a quejarse de que yo les hacía ese tipo de cosas. La clásica vecina que se te volaba el balón y te lo ponchaba. ¿Cuántos tuvieron una mala vecina así? Levanten su mano. ¿Verdad? Hasta la fecha. Esa vecina amargada, no sé qué le pasó en la vida, ¿verdad? No sé si algún día le dieron un balonazo en la cara, pero algo tenía en contra de los balones. Y se iba a esa casa el balón y ya no volvía, y si volvía regresaba ponchado. Pero en Halloween, ay, 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 no sé si Dios me ha perdonado por esas cosas todavía. Pero esa casa era un imán de hacer cosas, de ponerle popó en la entrada, de aventarle huevos a su carro, de aventarle el papel de baño, porque pues tenía 8 años. Cada verano teníamos una temporada. Un verano era la temporada de las carreras de bicicletas. Ese verano todos teníamos que tener bicicletas, y el que no tenía bicicletas pues era un chafa. Pero todos andábamos en bicicletas y sacábamos las bicicletas, carreras de bicicletas, ir a otras calles en la bicicleta. Había temporadas de los torneos de Yu-Gi-Oh! No sé cuántos de ustedes jugaron Yu-Gi-Oh! Pero yo fui un fan de Yu-Gi-Oh! ¿Verdad? A mis 8 años. Gastaba todo mi dinero en ir y comprar cartitas. Aunque eran piratas, pero comprábamos cartitas de Yu-Gi-Oh! En la primaria. Y pues aquel que tenía una carta original, pues ya era otro nivel, ¿no? Y recuerdo que un vecino en una ocasión sacó en ese entonces sacaron como un tipo, no sé, algo como un tablero que se ponían aquí en el brazo, y aquí podías poner las cartitas, y no, ese era otro nivel. Si me explico, el que tenía eso, no, ya nosotros poníamos nuestras cartitas en el piso, pero no, ese sacaba aquí su tablero. Esas eran las cosas, las retas de fútbol, de ir a hacerle travesura a los vecinos, las cosas, muchachos, que un niño de 8 años debería disfrutar. Las cosas que si no están disfrutando ahorita, pues deberían de estarlo disfrutando. Probablemente ahorita disfrutan otras cosas, no sé, no vivo con un niño de 8 años, pero la idea de pensar en alguien de esa edad es alguien que está disfrutando de su vida. Y creo que una infancia así es todo lo que un niño de 8 años esperaría. Pero en el caso de Josías, muchachos, no fue así. Yo me imagino, no sé, a Josías jugando a los trompos, al yoyo, y de repente llegan, lo toman los consejeros de su padre y le dicen: Josías, tu padre murió. Imagínate cómo le dices eso a un niño de 8 años. Pero no solamente tu padre murió, sino que ahora, Josías, tú necesitas ser el rey. Me imagino que preparan una gran fiesta donde lo coronan. ¿Y qué sabe un niño, muchachos, de 8 años sobre reinar? Si con trabajos a los 8 años, no sé, uno se metía a bañar, ¿verdad? Te tenían que a lo mejor agarrarte del pelo y meterte a la regadera porque no querías bañarte. ¿Qué sabrá un niño de 8 años de reinar? Pero en el caso de Josías, muchachos, él tuvo que a esta edad que convertirse en un rey. En un rey. En un líder de cientos de miles de personas, de niños, adultos, jóvenes, ancianos. Lo que hace Josías, un kamikaze, un temerario, un fuera de serie, si lo quieres ver así, es que en un punto Josías aceptó esa responsabilidad. No vemos a Josías renegando, no vemos a Josías diciendo, bueno, que alguien más reine. No vemos a un Josías diciendo, bueno, yo qué voy a saber de reinar a los 8 años. Sino que a esa edad, muchachos, tuvo la capacidad de decir, yo lo hago, seré responsable con lo que se me ha heredado a mí. Hoy en día creo que necesitamos jóvenes que tomen responsabilidades temerarias. Lo voy a volver a repetir porque algunos se quedaron fríos. Jóvenes cristianos que tomen responsabilidades temerarias.
Mayormente como jóvenes cristianos tomamos responsabilidades que podamos cumplir, que estén en nuestra lógica, responsabilidades que nos sean cómodas. Oh, pero qué difícil es que un joven cristiano tome responsabilidades temerarias, con valentía, que el corazón te palpite rápido de los nervios, que el estómago se te revuelva y que estés a punto de vomitar porque Dios te ha pedido que hagas algo. Hace algunos años me tocó ir a un funeral, y precisamente fue un funeral de un joven que había muerto, un joven que estaba estudiando en la universidad. Y nos tocó ir a este funeral en la noche. Llegamos al lugar y el lugar, la funeraria, estaba invadida de puros jóvenes universitarios. Y recuerdo que intentamos hablar de la palabra de Dios en el funeral dentro de la capilla donde tenían el cuerpo, pero los padres no nos dejaron hablar sobre Cristo en ese momento. Ellos no lo quisieron. Tuvimos que quedarnos afuera de la funeraria, y estamos hablando que un grupo como el que está aquí estaba afuera de la funeraria fumando, riéndose, algunos llorando. Estaban pues obviamente ahí haciendo acto de presencia por el joven que había muerto. Y recuerdo que yo estaba ahí parado, muchachos, y en mi corazón y en mi mente Dios empezó a poner un deseo intenso de pararme sobre la banqueta y de empezar a predicar el plan de salvación, así al aire libre, en la orilla, en la banqueta, mientras todos esos jóvenes ahí estaban hablando. Pero estamos hablando de que estábamos en la calle y que era un grupo de jóvenes universitarios, y quieras o no, en ese momento me intimidaban. Y en mi corazón y en mi mente Dios me estaba diciendo: tienes que predicarles, ¿o a qué veniste? Ellos también un día van a morir y necesitan saber de que en mí hay salvación. Y así estuve por minutos, muchachos, y empecé a sudar, así como estoy sudando ahorita. Empecé a sudar frío, de tan solo pensarlo, el estómago se me revolvía y tenía ganas de vomitar, de lo nervioso que estaba. De que en mis pensamientos, nada más de imaginarme que tenía que pararme ahí, que tenía que hablar, estaba sumamente estresado. Pero me di cuenta que no era el único. Había otro joven que estaba conmigo también, y lo volteé a ver y nos miramos y como que nos dijimos todo con la mirada. Y dije: yo sé lo que Dios está poniendo en tu corazón. Y me dijo: yo sé lo que Dios está poniendo en tu corazón también. Pues anímate, le dije, hazlo. No, ¿por qué no te animas tú?, me dijo. Y así estuvimos por un tiempo, o sea que por varios minutos, yo creo que hasta por más de una hora, estuvimos batallando. ¿Quién será el que se va a parar a hacerlo? Y llegó un momento, muchachos, donde yo ya no pude más. Yo dije: lo tenemos que hacer. Y dicen: necesito mínimo un púlpito, porque al menos esta cosa, aunque para ustedes sea muy insignificante, da como cierta seguridad tener esto aquí, un púlpito. Y me abrí las puertas, me metí a la funeraria, miré un púlpito ahí, lo agarré, y cuando lo agarré y lo volteé para cargarlo, que se cae una parte del púlpito y ¡pah! Como cuando se te cae algo en la madrugada en tu casa y se escucha y el ruido es infinito, ¿no? Y parece como que el ruido se multiplicara por 1000. Pues así se escuchó. Yo todo avergonzado, ¿no? Porque toda la gente me volteó a ver: ¿y para qué está sacando eso? Y no, pues con toda la pena del mundo recogí la parte que se cayó, lo agarré y lo saqué, lo puse en la banqueta del púlpito, y pues obviamente todos me empezaron a mirar medio extraño, todos los jóvenes universitarios. Y abrí el folleto y empecé a hablar. No sé cómo lo hice, no sé qué fue lo que dije, pero empecé a predicar ahí. Empecé a hablar del plan de salvación. ¿Y sabes qué, joven? Todos me ignoraron. Ellos siguieron platicando, ellos siguieron fumando, pero obviamente ellos estaban escuchando que Dios da salvación gratuita, que Dios los amaba,
que Dios quería perdonar sus pecados. Y todos ellos me ignoraron. No sé si alguno de ellos tomó alguna decisión, pero el objetivo que Dios tenía ese día no solamente era con ellos, sino también era conmigo. Recuerdo que no solamente ellos escucharon, sino recuerdo que al lado de mí había un puesto de hot dogs. El clásico puesto de hot dogs de la noche. Pero ahí también había personas escuchando. Había las personas que estaban comiendo y estaba el Señor que estaba vendiendo los hot dogs ahí. Probablemente ese día Dios quería no con algo con los jóvenes que estaban ahí, sino a lo mejor con ese señor que estaba vendiendo hot dogs. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera tomado mi responsabilidad ese día? Y era una responsabilidad temeraria. Al menos que sea la botarga del doctor Sim y yo no sé cuántas personas se paran en una banqueta a decir algo o a hacer algo. Pero necesitamos, muchachos, que el joven cristiano tome su responsabilidad, pero una responsabilidad temeraria, en donde muchas veces va a causar vergüenza en ti, muchas veces va a producir un temor en ti, pero donde necesitas tomar la responsabilidad. Jóvenes que digan, yo lo hago, yo estoy dispuesto a hacerlo, no que voltee al que está a un lado de él y diga que él lo haga. ¿Yo por qué? Jóvenes que digan, no sé hacerlo, pero si me enseñan, yo puedo hacerlo. Responsabilidades, muchachos, responsabilidad temeraria, como el ejemplo que les acabo de dar. Josías era un niño de 8 años, pero él dijo, yo lo hago, yo voy a tomar mi responsabilidad. Segunda razón de por qué creo que Josías fue un kamikaze, veamos el versículo número 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ahora, aquí entendemos, muchachos, que Josías, él decidió que su vida tendría un rumbo diferente. Ahora, ¿por qué menciono esto? Ve conmigo un capítulo atrás, al capítulo número 21. Y vamos a leer desde el versículo 1, donde dice la Biblia, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Manasés, muchachos, es el abuelo de Josías. Y a los 12 años también el abuelo de Josías comenzó a reinar en su entonces. Pero dice la Biblia, y reinó en Jerusalén 55 años, y el de su madre fue Epsiba. Pero mira lo que dice la Biblia, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instruyó a encantadores y adivinos, multiplicó así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Mira, el abuelo de Manasés fue un hombre malo. Fue un rey que decidió ir en pos de la idolatría, de la adivinación, de la hechicería y de la práctica de asesinar a los infantes. Los quemaban vivos en adoración a la idolatría de Baal. A los 12 años Manasés decidió ir por ese camino, el abuelo de Josías. Pero ve conmigo más adelante hasta el versículo 19. De 22 años era Amnón cuando comenzó a reinar. Amón, fue el padre de Josías. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arus de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho ¿quién? Manasés su padre. Ve que analiza que el padre de Josías hizo lo mismo que su abuelo, que su padre Manasés.
O sea, estamos viendo que en el árbol genealógico de Josías, su abuelo Manasés decidió ir por el mal camino, dar un mal ejemplo, ir en la idolatría, pero que su hijo Amón decidió seguir el ejemplo de Manasés e ir por el mismo camino, y fue malo. Mira el versículo 21, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Estamos viendo estos pasajes, muchachos, porque su abuelo Manasés fue un mal ejemplo. Pero no solamente su abuelo, su mismo padre Amón fue un mal ejemplo para su vida. Pero Josías, a los 8 años, él dice: mi vida va a tener un rumbo diferente. Y yo creo, jóvenes, que eso hace un fuera de serie, un kamikaze, un temerario a Josías. Un niño que dijo: mi vida no va a ser como la de mi padre, mi vida no va a ser como la de mi abuelo. Mi vida tendrá un rumbo diferente. Pero ¿sabes qué es lo más impactante todavía? Que Josías no tenía la palabra de Dios para determinar eso. Se cree que su madre, porque no sé si te causó interés, ¿por qué mencionaba el nombre de las madres? Se cree que su madre fue una influencia para Josías, para que él decidiera ir por el camino de Dios. Pero no es seguro, se cree. Pero estamos viendo un joven que determinó que su vida tendría un rumbo diferente, sin iglesia. Escuchen bien, jóvenes, sin iglesia, sin pastor de jóvenes, sin predicación los días jueves, sin palabra de Dios, simplemente porque él determinó: mi vida va a ser diferente. ¿Qué motivó a Josías a tomar esta decisión? Yo veo 2 puntos muy simples. El primero es que analizó los malos ejemplos que él tenía. Los analizó, jóvenes. Estoy seguro que sus consejeros habían sido consejeros de su padre y probablemente habían sido consejeros de su abuelo. Yo me imagino un Josías tomando ciertas pláticas con los consejeros de sus antepasados y preguntándole a estos hombres: ¿cómo fue mi papá? Oye, porque tenía 8 años y tuvo un mal padre. Yo me imagino a Josías preguntándole a los consejeros: ¿cómo fue mi padre? ¿Qué fue lo que hizo? Yo me imagino a los consejeros diciendo: no, mira, tu padre hizo mal esto, tu madre hizo mal lo otro, tu padre hizo esto con el pueblo, tu padre fue un ratero, tu padre fue un abusador, tu padre golpeaba a tu madre, tu padre esto, tu padre lo otro. Ok, analizó el mal ejemplo. Oye, ¿cómo fue mi abuelo? No, hombre, si tu padre fue malo, tu abuelo, ni se diga. Y yo creo, muchachos, que Josías tuvo a su edad la capacidad de analizar los malos ejemplos que tenía enfrente. Los malos ejemplos en su familia y los malos ejemplos que su nación misma le había dado, que la misma sociedad le había mostrado. Tu vida empezará a tener un rumbo diferente cuando tú decidas, muchacho, que lo tendrá. Cuando tú decidas que tu vida realmente tendrá un rumbo diferente. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué mi vida debería tener un rumbo diferente? Yo te pregunto, ¿quieres terminar como los malos ejemplos? Y si no quieres terminar como los malos ejemplos de la sociedad, de la iglesia, de tu familia, analiza los malos ejemplos. Pero muy pocas veces, jóvenes, nos damos a la tarea de pensar: oye, ¿por qué a él está yendo mal? ¿Por qué ella terminó embarazada? ¿Por qué él terminó viviendo debajo de un puente? ¿Por qué esta persona terminó su matrimonio? ¿Por qué esta persona es una alcohólica? ¿Por qué llevó a esta persona a ser un drogadicto? Muy pocas veces tomamos el tiempo, jóvenes, para pensar y analizar los malos ejemplos. ¿Y por qué Josías decidió que su vida tendría un rumbo diferente? Porque los malos ejemplos lo motivaron a decir: yo no quiero eso para mi vida. Pero segundo, también analizó los buenos ejemplos.
¿Cómo lo sé? Mira versículo 2. Y anduvo en todo el camino de David su padre. Oye, pero David no fue su papá. Amón fue su papá. Pero en su árbol genealógico, recuerden, se los conté hace unos minutos, Dios había hecho el pacto con David. Y él tuvo que irse muy atrás en su genealogía y decir, ¿de dónde voy a tomar un buen ejemplo? Y se fue muy lejos, jóvenes. Y dijo, hubo un hombre en mi árbol genealógico que decidió seguir a Dios y ¿saben qué? No le fue mal. Yo voy a seguir su ejemplo. Solamente hemos analizado 2 versículos de la vida de Josías, muchachos. Y de 2 versículos podemos aprender que Josías fue un kamikaze, un hombre temerario. Y jóvenes, hoy en día necesitamos jóvenes que tengan esa actitud, ese valor de ser un kamikaze. Pero no de que te pongas un chaleco con bombas y vayas y te vayas a meter a un edificio por el nombre de Cristo y volar en 1000 pedazos, no. Con el hecho de que el día de hoy tú decidas que tu vida tendrá un rumbo diferente. Si le demostráramos a nuestros amigos de la escuela, a las personas en nuestros trabajos que nuestra vida está yendo por un rumbo diferente, ¿qué tanto no podríamos presentar el nombre de Cristo? Como conclusión, vamos a ver un versículo más en el capítulo 23. ¿Cómo terminó la vida de Josías? Como todo hombre cometió errores, pero mira lo que la Biblia dice de este joven, de este hombre. Versículo 25. No hubo otro rey antes de él. Escuchen bien, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. El hecho de que Josías decidiera que su vida tendría un rumbo diferente, muchachos, dejó un legado. Dejó un legado en su nombre, pero también dejó un legado en otras personas. Josías fue un hombre que impactó a otros porque él decidió que su vida tendría un rumbo diferente. Pero no solamente otros fueron beneficiados por la decisión que él tomó, sino él mismo fue beneficiado. Concluyo diciendo lo siguiente. En mi etapa como joven soltero cristiano, así como la mayoría de ustedes el día de hoy, hubo momentos difíciles en ser un seguidor de Jesús. No todas las cosas de la Biblia yo las entendía y todas las cosas que me pasaban tampoco las comprendía. Muchas veces me encontré luchando con Dios, preguntándole, pero ¿por qué tiene que ser así o por qué tengo que pasar por esto? Y muchas veces, jóvenes, quise rendirme, muchas veces quise tirar la toalla como un seguidor de Jesús, como un discípulo de Cristo. Pero muchas veces fui motivado a no rendirme, a no tirar la toalla, porque no quería terminar igual que otros. Y les voy a ser honesto, uno de los ejemplos que me motivaron para continuar y no tener su vida fueron mis padres. Yo dije, no quiero tener su vida. Yo los amo, yo disfruto pasar tiempo con ellos, pero yo no quisiera tener la vida que ellos tuvieron y en ocasiones tienen. Yo dije, Señor, yo quiero algo mejor. Yo no quiero pasar por el dolor que ellos han pasado. Yo no quiero sufrir las cosas que ellos han sufrido. Yo no quiero sufrir yo no quiero sufrir un divorcio. Señor, yo no quiero sufrir el hecho de que un día un hijo me diga, no, tú no eres mi padre. Tú me engendraste, pero tú nunca has estado ahí para mí. Yo no quiero pasar por momentos en donde mi mujer me diga, te odio, te aborrezco. Entonces,
el día de hoy tengo que hacer algo. El día de hoy tengo que determinar que mi vida tendrá un rumbo diferente. Josías, uno de los tantos kamikazes que hay en la palabra de Dios.